llega. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos 2 o 3 o más. Encuentra mi corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder, amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder, amén, La vida eterna es conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Eres el rayo sol, incomparable Dios, mi oxígeno, mi primer amor. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tu palabra es más dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino. Eres mucho más de todo lo que probé, tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Nada me apasiona más que tú. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Te lo decimos, tengo a ti, te tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti,
lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Señor, vamos a decir, te tengo a ti, lo tengo todo, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Señor, una vez más, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Nada deseo más que tu presencia, Señor, porque te tengo a ti, no necesito nada más. Vamos a decirlo en esta mañana. Cristo Jesús, tú eres nuestra plenitud. Señor, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Desde mi corazón, mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Sí, Jesús, eres nuestra plenitud, Señor. Tú llenas toda nuestra vida. Tú llenas nuestra vida. Tu amor. Tus ojos están sobre mí, llenos de compasión. Esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Tu amor se siente todos los días, mi Jesús. Tu amor se siente todos los días. Amamos tu presencia y esa forma incondicional que vos tenés de amarnos, de querernos, de perdonarnos, Señor, de justificarnos. Señor, tú eres el centro. Eres el centro en esta mañana. Eres el centro de nuestras vidas, Señor. Eres el centro de cada hogar en esta mañana, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Queridos hermanos y amigos, una vez más para compartir un domingo más. Hoy es el primer domingo de septiembre y pedimos al Señor que Él nos ayude, pues este mes va a ser un mes difícil porque hay muchas cosas para preparar. Como ustedes saben, esta pandemia que nos vino ha hecho muchas cosas cambiar y han cambiado muchas cosas. Y el Señor nos tiene que ayudar para también en las iglesias poder establecer nuevamente los cultos presenciales. Hay muchas iglesias que alquilaban y no han podido persistir y han tenido que dejar los locales. También hay muchos pastores que están con el Señor y siervos de Dios y colaboradores de las iglesias. Muchos hermanos que han partido con el Señor y hay muchos hermanos también que por estas circunstancias se han enfriado. Y nos abocamos a un nuevo tiempo donde reina mucha incertidumbre en realidad. Por eso es la voz del Señor que está llamando nuevos soldados que ingresen a sus filas, hermanos con vocación de servir a Dios y con el llamado de Dios para engrosar las filas del servicio a la Iglesia de Cristo. Dios, como hemos visto, llamó por ejemplo, a Mateo. Compartí con ustedes que Dios llamó a Mateo y también llamó a otros, llamó a los profetas, llamó a Abraham, llamó a Noé. La Biblia nos habla de muchos, continuamente personas que fueron llamadas para servir. Y hoy quiero compartirles un llamamiento más, el llamamiento del apóstol Pablo. Hoy voy a hablar un poco de Pablo, el gran apóstol y siervo de Dios. ¿Quién era Pablo? Primera pregunta que estaremos contestando. Pablo no era un pescador como Pedro, ni un pastor de ovejas como era Amós, sino que Pablo era un dirigente de los fariseos. Era un hombre bien preparado en letras, era judío de la dispersión, oriundo de Tarso, una ciudad de Sicilia bajo el Imperio Romano, y era por lo tanto un ciudadano romano. Pero también era judío de la tribu de Benjamín, sus padres, sus familias, y fue educado como fariseo ante las enseñanzas de Gamaliel, que era un doctor de la ley muy venerado por todo el pueblo. Así se formó Pablo con mucha educación, mucha preparación. Se formó también entre los gentiles, o sea, dominaba varios idiomas y conocía las literaturas greco-romanas y las filosofías. Él conocía de las distintas filosofías y tenía también familia, y en Jerusalén tenía una hermana y un sobrino también. Así que era un hombre verdaderamente, podríamos decir, bastante especial. Y Dios lo llama. Saulo fue su nombre en la lengua hebrea y fue también el gran perseguidor de la iglesia los comienzos de la iglesia de Cristo. Cuando leemos los Hechos encontramos que él perseguía a la iglesia, y cuando Esteban, el primer mártir, moría, Pablo dice, consentía, aunque esta muerte lo impresionó, verdaderamente le tocó
el corazón. Dice en Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Allí estaba Saulo, joven. Y Saulo, dice, consentía en su muerte. Saulo pensaba que él hacía bien. Su convicción era que Jesús era un impostor y que sus discípulos eran una secta como otras que se habían levantado contra los romanos o estaban en contra de la ley de Moisés. Así que tenemos entonces a Saulo, el persecutor de la iglesia, y como vemos iba con cartas. Ahora vamos a leer en Hechos capítulo 9, del verso 1 al 9, y allí tenemos a Dios que lo llama desde un resplandor. Así dice las Escrituras. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Quiero aclarar que en el principio de la iglesia no los llamaron cristianos, sino que los llamaban los del camino. Por eso dice este verso, si encontraba a otros de este camino, los trajere preso a Jerusalén. Verso 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, dice, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, a nadie. Así que levantándose por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así dice hasta el verso 9 de los Hechos. Ya dijimos que Saulo perseguía a la iglesia, respirando amenazas, que se notaba el odio que tenía Saulo contra la fe cristiana. En el capítulo 8 de Hechos, verso 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Era totalmente un persecutor, era muy afanado en meter preso a los cristianos. Y como vemos, tenía cartas para llevar preso a los cristianos en Damasco. Damasco, que era en la ciudad grande de Siria. Y esto iba, entonces, cuando él iba, dice que una luz le rodea y cae en tierra y escucha esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo entonces: ¿quién eres? Y el Señor le dice desde esta voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquel Jesús que él consideraba un impostor se le hace presente. Y este es el encuentro de Pablo con el Señor Jesucristo. Le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
lo que quería decir esto es, te estás haciendo daño a ti mismo, como si te clavaras a ti mismo el aguijón. El aguijón era aquel pinche que usaban para hacer caminar los bueyes. Entonces, esta era la expresión. Saulo entonces dice, se levanta, pero abriendo los ojos no veía nada. Y es llevado de la mano a la ciudad de Damasco. Allí lo llevan sus otros compañeros. Y este hecho fue el encuentro de Saulo, con Dios. Imagino la sorpresa y el asombro de Pablo cuando el Señor Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Todo se le dio vuelta en su cabeza. Dice que estuvo allí 3 días sin comer ni beber y no veía nada. Solamente no podía más que orar, porque él conocía al Dios del cielo. Era un fariseo, conocía a Jehová Dios y el Antiguo Testamento. Cuando él perseguía, creía que hacía bien. Y cuando Dios lo llamó, se le vino todas sus teologías al suelo. Y Jesús mismo se encontró con él. Cuando Dios le manda, Dios llama entonces a Ananías, un discípulo en Damasco, uno de los creyentes de Damasco, y le dice a Ananías, heme aquí, dice Ananías. Y cuando Dios le manda a ver a Saulo para que le devuelva la vista, Ananías no quería ir, porque había oído todo lo que hacía Saulo con los cristianos. Tenía temor, pero el Señor insiste y Ananías va. Y entonces el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Y allí tenemos el propósito por el cual Dios llamó a Saulo. Dios tenía algo preparado para él. El propósito del llamamiento de Pablo era que Dios lo llamó como instrumento escogido. Como un instrumento, como aquello que iba a utilizar Dios, su vida, sus dones, sus conocimientos, todo lo que Dios le había dado lo iba a usar como un instrumento. Y Dios le dijo a Ananías, en Hechos 9:15 dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquel que había perseguido a la iglesia y hecho sufrir a la iglesia, ahora iba a sufrir él por Cristo. Y él fue el gran misionero del Nuevo Testamento y en todo el territorio gentil. Él fue el apóstol a los gentiles. Dios transformó a Pablo en aquel gran hombre de Dios y gran misionero y lo utilizó porque él entregó todo para Dios. En los Hechos de los Apóstoles nos narra sus 3 viajes misioneros, realizando en Asia Menor, en Grecia, en Roma y todos los lugares de aquel mundo visitaba Pablo. Allí en Asia están las 7 iglesias de las cuales habla Juan del Apocalipsis. Las 7 iglesias de Asia las fundó Pablo. Iglesias en Grecia, en Macedonia, en Roma y en muchos lugares más. El mundo que se habitaba en el imperio de aquellos tiempos fue evangelizado por este precursor, Pablo de Tarso. Además, Dios lo utilizó. Él escribió 13 cartas
las 13 cartas paulinas que nosotros leemos, y estas cartas son leídas aún hoy en todas las iglesias, porque hoy forman parte del canon del Nuevo Testamento. Y allí tenemos las bases de la doctrina apostólica. Dios usó grandemente al apóstol Pablo. Luego, él en su ocaso fue encarcelado por largos periodos en Roma, y la tradición afirma que murió como un mártir, decapitado en Roma entre el año 64 y 67 del principio de la era cristiana. Dios llamó a Pablo con un propósito específico. Dios se valió de un hombre bien preparado como instrumento especial. Dice, instrumento escogido me es este. Pero Dios llama a todo tipo de personas. Llama a personas comunes. Dios me llamó a mí mismo para servirle, para entregarle mi vida y para que sea utilizada para Dios. Llamó a Amós, como dije, era un hombre de campo, era un pastor de ovejas. Él sabía mucho de campo, era boyero seguramente, pero Dios lo utilizó para dar un mensaje al pueblo de Israel. Y fue y anunció la palabra de Dios. Dios llamó a Pedro también. Podemos hablar de Pedro otro día. Él era un pescador con sus otros compañeros. Sabía mucho de pesca. Pero el Señor Jesús le dijo, yo os haré que seas pescadores de hombre. Dios tenía propósito con Pedro también. Y Dios hoy sigue llamando. Y como dije, hay gran necesidad de obreros. Hay gran necesidad de colaboradores que ayudan a los pastores en todo, diáconos que sirven a la iglesia, y toda clase. Es necesario que estés en la brecha. Ponerte en la brecha es tomar la responsabilidad, decirle al Señor, heme aquí estoy. Presentarse para que Dios disponga de nuestras vidas. Dios necesita obreros para su mies. Y hoy, con más necesidad. Porque, como dije, estamos en un tiempo que las cosas han cambiado. No es todo lo mismo. Y Dios necesita que la iglesia se levante nuevamente. Si tienes este llamado de Dios, no tardes en decirle como Ananías y como muchos otros siervos de Dios, heme aquí, Señor, estoy dispuesto. Enséñame el camino. Mire, Dios ha llamado a muchos misioneros y obreros. Y de cada uno de ellos podemos dar una biografía de cómo Dios obra. Pero hay algo que siempre es igual. Dios llama al corazón y tú tienes que responder, Señor, heme aquí. Estoy dispuesto. Sin esa disposición, Dios no puede obrar. Que Dios les bendiga a todos y estemos atentos. Si has sentido esa necesidad de servir al Señor, ponte a disposición de la iglesia, porque lo necesitamos. Padre Celestial, te pido que tú bendigas a la congregación, a todos los amigos de ofrenda que se puedan integrar a la iglesia, Señor, para que cada uno pueda cumplir esa función que tú tienes designada para aquellos que te aman y se han entregado a ti. Señor, que tú
esté sobrando. Entregamos todo en tus manos, para que, Señor, tú sigas sobrando y llamando a aquellos que han de servirte. Así como llamaste a Pablo, y como llamaste a cada uno de tus discípulos, y como sigues llamando, Señor. Envía obreros a tu mies. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos hoy empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte nuestras anhelas en adoración. Si no desviamos, te pedimos que nos permita regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti. Muy buenos días, hermanos. Seguimos con la reunión y vamos a estar leyendo la palabra de Dios ahora para poder participar de la cena del Señor. Y vamos primeramente a dar lectura a 1 de Corintios, capítulo 11, desde el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Damos gracias al Señor porque podemos una vez más estar juntos por este medio y poder celebrar la cena, que estamos haciendo una recordación. Dios sabe que nuestras mentes son frágiles y muchas veces olvidamos. Para que no olvidemos, Dios nos dio este memorial, para que siempre estemos recordando que el cuerpo de Cristo fue partido, fue lacerado, fue humillado allí en la cruz, sufriendo por nosotros, y su sangre fue derramada por nosotros, para nuestra salvación. Vamos a dar gracias por el pan. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este pan que representa tu cuerpo. Amén. Lacerado,
maltratado, Señor, humillado. Y Señor, tú todo lo sufriste por salvarnos a nosotros. Cargaste tú nuestras culpas, nuestros pecados. Y Señor, por eso te recordamos. Señor, bendice este pan al participar juntos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor dijo que esta copa es el nuevo pacto en su sangre, dejando atrás el antiguo pacto de los animales. El Señor mismo derramó su sangre en la cruz, una vez y para siempre, y esta sangre poderosa nos limpia de todo pecado. En la copa recordamos esa sangre poderosa de Dios que nos limpia del pecado. Vamos a dar gracias, le voy a pedir a mi esposa, oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por poder juntos participar, Señor, de esta cena. Y queremos, Señor, alegrar tu corazón, como hemos cantado, Señor, y expresarte, Señor, nuestra gratitud a ti, Señor. Amén. Muchas veces, Señor, no hacemos todo lo que tú anhelas y te fallamos, pero, Señor, tú nos amas tanto que tú perdonas cada una de nuestras culpas. Pero, Señor, gracias porque tú lo hiciste en la cruz, muriendo por cada una de nuestras iniquidades, Señor. Por eso, gracias, Señor, por derramar tu sangre en la cruz para nuestra salvación, para nuestra remisión de los pecados, Señor. Bendecimos, Señor, esta copa, te pedimos tu bendición al participar cada uno en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, pero también anunciamos que el Señor Jesús viene. Amén. Así que damos gracias, mis queridos hermanos. Dios mediante, prontamente vamos a organizar para poder tener reuniones presenciales. Hay muchas cosas que se han desacomodado, inclusive el salón mismo de reuniones está un poco desordenado, pero con la ayuda de los hermanos y los jóvenes va a ponerse todo en orden. Y ya vamos a empezar a tener las reuniones presenciales. Que el Señor los bendiga mucho y estemos haciendo fuerza en oración, porque necesitamos la colaboración de todos y volver nuevamente después de esta terrible pandemia. Que el Señor les bendiga, muchos cariños y saludos para todos. Chao, nos vemos. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, una vez más, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin,
Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, vamos a decir, Cristo. Cristo, Cristo, te levantamos. Cristo, Cristo, te exaltamos. Cristo, 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 por siempre lo serás. Cristo, Cristo, centro de todo. Cristo, Cristo, Cristo. Que el centro de nuestras vidas sea Cristo. Que no hagamos nada sin que Él esté presente. Que en todo momento Él sea nuestra guía. Y por sobre todas las cosas, Él que nos guíe. Que si piensas en algo, sea Él primero. Y Él te va a acompañar siempre. No dejes nunca de tenerlo presente en cada paso que des. Que tu centro sea Cristo.